Continuar con el tema que hemos venido teniendo y le voy a hacer una invitación y es la siguiente: que los próximos 30 minutos usted esté bien acomodadito allí, quietecito pero bien concentrado. Y no como el caso de un amigo mío que tenía alguna limitación. Era curioso, nadie sabía exactamente qué era lo que le pasaba. Algunos creían que cuando estaba pequeño lo habían dejado caer. Y en una ocasión, él era pastor, había una actividad, trajeron un conferencista, habían conferencistas, hermano, que eran tan sofisticados. Yo le estoy hablando de 25 años atrás, 30 años atrás. Era tan sofisticado, tan elocuentes, que uno se quedaba y a veces no le entendía ni jota, hermano, de lo que la persona quería decir. Y él que daba la conferencia emocionado, porque todo el mundo lo estaba viendo y él pensaba que le estábamos entendiendo y a veces no les entendíamos nada. Este hermano estaba escuchando una conferencia de una de esas personas al estilo de, yo diría que era el estilo como de Cantinflas, el difunto, ¿no? Que hablaba y hablaba y uno no le podía entender lo que el hombre quería decir. Y este hermano que estaba sentado en las filas de adelante estaba bien concentrado, hermano. Y los que estaba decía, oiga, y este le está entendiendo. ¡Qué maravilla! Nosotros no lo entendemos, pero este hermano está bien concentrado. Cuando termine le vamos a preguntar que nos explique en sus palabras qué fue lo que entendió. Cuando terminó, lo llamamos, él era apellido Bolívar. Oye, Bolívar, pero tú sí le entendiste bien al hermano, ¿no? Y es que así, ¿cómo así? Si no, nosotros te vimos bien concentrado, hermano. Le estaba entendiendo. Dije, no, dijo, no, lo que yo estaba era mirando el equipo de sonido, que yo no sabía qué marca era, y era tan moderno que yo estaba concentrado, era viendo el equipo de sonido, no, dijo. Y aquello fue, después imaginar, hombre, uno, en aquel entonces eran muchas cosas las que pasaba. Y hoy quiero que usted esté aquí, pero no que suceda así, que usted esté concentrado y no me esté entendiendo. Lo queremos concentrado y que me pueda entender lo que queremos compartir en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos al libro de Hebreos. En el capítulo 1 estamos hablando de la solución que Dios ha dado para arreglar todos los problemas de la humanidad. Una solución perfecta dio Dios. Y vamos al libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahí vamos a leer en esta mañana. El domingo pasado estuvimos leyendo Mateo 1, 18 al 21. Y hoy retomamos aquí en Hebreos 1 y 2. Ya lo encontró, libro de Hebreos, carta del apóstol. Bueno, esa carta es a los hebreos. No se dice mayor cosa de ella. No se sabe con exactitud quién la escribió. Se llama Carta a los Hebreos. ¿Ya lo encontró? ¿Cuántos tienen su Biblia? A ver, levanten las Biblias que están aquí en esta mañana. Levántenlas, hermanos, qué bendición. Tenemos Biblia de todos los tamaños, de todas las letras, de todos los colores, y la vamos a leer. El color no hace la diferencia. Aquí es al estilo del orden de las matemáticas, que dicen que el orden no altera el producto. Así pues que vamos a leer. Dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué fue exactamente lo que Dios habló? Dice Hebreos, el que escribe dice que Dios habló a nuestros padres refiriéndose a los antepasados, y dice que lo hizo a través de los profetas, de muchas maneras. Y yo quiero que retomemos, porque el domingo pasado quedamos en lo que Isaías habló sobre el tema de la solución de Dios. Y quiero que retomemos para esa parte, ¿qué fue lo que Elías expresó acerca de esto? Y quiero que recordemos lo que dice Isaías 38, 17, que fue uno de los últimos versículos que leímos. Isaías 38, 17, recordábamos, porque aquí estamos hablando de lo que es realmente significativo e importante en la vida del ser humano. Hay cosas que tienen valor, pero este es el máximo valor que hay en relación con nosotros. Isaías 38, 17 dice, 38, 17 dice: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Y termina diciendo: porque echaste tras tus espaldas todos ¿qué? Todos mis pecados. Quedábamos allí de que Dios cogió todo lo que a nosotros nos afecta, todo lo que es causante de la desgracia humana, y dice que lo puso sobre sus espaldas, con el propósito de que entendamos de que una vez que nuestros pecados son puestos delante del Señor, son borrados. El problema no es de Dios, el problema es nuestro, porque difícilmente aceptamos que Dios ha perdonado lo nuestro. Es difícil. Si difícilmente usted acepta, que es la parte que hoy queremos ahondar un poco más, si difícilmente nosotros mismos aceptamos que nuestros pecados han sido tomados por Dios, los ha puesto en sus espaldas, ahora imaginemos la realidad. No la imaginemos, veamos la realidad. Si somos nosotros, si tenemos nosotros dificultades para perdonarnos, la realidad que hoy tenemos es que cuando nosotros vemos que una persona cae en pecado, difícilmente le perdonamos a ella. Y siempre estamos viendo y siempre estamos tratando de resaltar el fracaso en que la persona cae. Porque tenemos una idea y a eso le agregamos unas normas y a eso le agregamos lo que en un momento determinado el que dirige piensa
que cuando una persona peca, difícilmente le quitamos a él la mancha que lleva. Y yo quiero que hoy entendamos algo, que es lo que nos está llevando. ¿Sabe cuál es la razón verdadera por la que Dios ha cargado su pecado en la espalda de él? La Biblia dice que Él lo hace única y exclusivamente porque Él es amor. No sé si usted ha visto, con frecuencia se ve por todas partes escritos y calcomanía que dice: Dios es amor. Y esa es la verdad. Lo que Dios ha hecho por usted y por mí, lo ha hecho única y exclusivamente por amor. Y quiero que vayamos y nosotros recordemos lo que el apóstol Juan, este sí es escritor del Evangelio según San Juan, quiero que vaya y usted mire, porque nosotros somos dados, muy dados, a pensar que el que está al lado donde yo estoy no está a la altura que yo tengo. Y qué gran equivocación. Porque déjeme decirle en esta mañana, usted no puede saber, ni yo puedo saber, quién de los dos estamos en peor situación. Eso no lo sabemos. Esperamos ver en otro lo que en nosotros no estamos haciendo. Jesús le dijo a los fariseos, le dijo: fariseos hipócritas, porque ustedes están poniendo sobre los hombros del pueblo cargas que ni siquiera ustedes con la punta del dedo la tocan. Y eso fue uno de los grandes conflictos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, mire qué nos dice aquí el apóstol Juan, que es el apóstol del amor, que escribe, que resalta. Mire, usted lee las cartas de Juan y lee el Evangelio de Juan. Es un evangelio íntimo. Fue escrito, oiga, la maravilla de esto, los estudiantes del Instituto Bíblico, los que enseñan la teología, este evangelio fue escrito para la iglesia. Y habla de la intimidad. Por eso resalta la capacidad de amar de Dios. Porque Dios en su mensaje siempre ha puesto por delante su misericordia y ha puesto por delante su amor. Así pues que si hoy tú estás aquí sentado y no importa si tú en algún momento cometiste un fracaso, pecaste ante Dios, pero tú llegaste, hoy tus pecados han sido redimidos y están en la espalda de Dios y nadie tiene que restregártelos en la cara, porque Dios los tomó y se los puso en la espalda. Y no lo puso porque seamos bonitos, feitos, ni blancos, ni negros. Ni porque usted sea amarillo. A veces me dicen, y a mí me causa mucha alegría, a veces me dicen que soy indio. Sí, los indios también Dios los perdonó, no sé si usted sabía eso. Así pues que si a mañana usted le dicen, si mañana tú eres negro, sí, yo soy negro, porque también a los negros Dios los perdonó. Si mañana le dicen, no, es que tú eres mestizo, digo, sí, pero a los mestizos también Dios los perdonó. Qué bendición, hermano. No importa el color de la piel, Dios no perdona al que peca, no lo perdona porque, ya le digo, porque sea bonito, sea maluco, sea blanco, sea negro, Dios lo perdona por una sola razón. Y quiero que usted lo miren en Juan capítulo 3, versículo 16. Y vamos a leerlo. ¡Qué maravilla esto! ¿Sabe que es tan difícil perdonar, hermanos? Es tan difícil. Las ofensas. ¿Qué tragedia trae la falta de perdón? Recuerdo una vez de una pareja
que servían en la iglesia. Oiga bien, para que vea usted lo difícil que es perdonar. Yo no sé por qué no se puede perdonar. Aún esta pareja servía. La tragedia de esa pareja comenzó porque la esposa de él, en tiempos pasados, había pasado mucho tiempo, años, cometió la indelicadeza que en esos años, en una ocasión, le fue infiel a él. Vivieron bien mientras él nunca lo supo. El día que ella sintió en su corazón, porque yo le pregunté, ¿y por qué lo hiciste? Me dijo, porque quise como que tener paz en mi alma. El día que se lo dijo, la vida de este hombre sacó algo que no le habíamos conocido. Una ferocidad, una violencia. Y esto surgió fue porque en una disputa, una discusión una noche, allá en su cuarto y en su cama, le pegó tan violentamente que le partió la mandíbula. Difícil, le digo hoy, eso sucedió hace 20 años. Difícil perdonar. Por eso quiero tratar, y he querido tratar este tema. Porque no estamos hablando entre inconversos. Este hombre, bautizado, miembro, sirviendo, todo cambió. Ella lo hizo porque quería el perdón. Pero qué complicado dar el perdón. La dificultad del perdón es que yo, cuando fracaso, quiero que me perdonen. El problema es que me lo pidan a mí. Quiero que me perdonen. Quiero que se compadezcan de mí. Pero cuando es que yo tengo que darlo, es donde se presenta el problema. Porque no somos capaces de pedirle al Señor que de verdad cambie nuestro corazón. No somos capaces de ponernos en las zapatillas de otro, en el zapato del otro. Pero somos muy buenos para señalar. Es que este no puede, es que este no puede, es que aquel tampoco, es que la muestra que está teniendo. Hermanos, el único, y quiero que lo sepan esta mañana, el único que puede redarguir al hombre, el único que puede convencer a la persona, se llama el Espíritu de Dios, que es el que entra en el corazón, es el que redarguye, es el que convence para que el hombre vaya delante de Dios y le pida perdón por los pecados y el hombre comience a cambiar, porque usted no cambia hasta que usted no se encuentra con Jesucristo. No sé si puede decir amén en esta mañana, pero es cuando nos encontramos con el Señor. Todo hombre y toda mujer que se encontró con Jesús, la vida le cambió. Pero quiero leerle Juan 3:16, ya lo tiene. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué más dice? Mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la razón del perdón? El amor. Diga conmigo, lo único que puede hacer posible el perdón es el amor. Dígalo allí. Lo único que puede hacer posible el amor en mi vida, el perdón, es el amor. No lo veo muy entusiasmado. Porque hablar de esto nos toca a todos, me toca a mí. A mí me toca, hermano. Porque uno, y quiero que en esta mañana sepa, usted no está excepto de pecar. Yo tampoco. Lo único que hacemos es esforzarnos orando al Señor y pidiéndole
que nos ayude a sobrevivir en este mundo de pecado. Jesús dijo: yo no te ruego que los quites del mal, perdón, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero bueno, le leo otro versículo. Escuche lo que dice aquí. Este es uno de los cuadros del Nuevo Testamento que más habla acerca del perdón. Dice el versículo 11, el versículo 10 dice: enderezándose Jesús, Evangelio según San Juan capítulo 8, enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Qué bonito, ¿verdad? Le instaban a Jesús, conocedor de la ley, porque no hay cosa más tramposa que el ser humano. ¿Sabe que trajeron a esta mujer delante de Jesucristo por dos razones? La primera, porque había pecado y querían que Jesús les confirmara lo que la ley decía. ¿Sabe qué decía la ley? La ley decía que la mujer sorprendida en ese estado debía ser apedreada. Y no crea que no vinieron con las piedras en la mano y se la presentaron a Jesús. Y le dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué dices? Dice que Jesús no le puso mucha atención y ellos insistían. Si Jesús les hubiese dicho: ¿qué dice la ley? Háganlo. Entonces acusan a Jesús de haber tomado la justicia por su propia mano, porque ellos estaban bajo el imperio romano. Era una trampa. Porque así somos nosotros. Así es el ser humano. Pero Jesús, conociendo el pensamiento, no sé si usted sabía que Jesús es Dios. ¿Cuántos sabían que Jesús es Dios? ¿Sabe lo que hace Dios? Dios es el único que conoce sus pensamientos. Es el único que conoce su corazón. Dios es el único que puede entrar a su conciencia y a la mía. Es el único que puede conocer sus pensamientos y los míos. Y el que tenían delante, ellos pensaban que no era Dios, que era solo un hombre. Pero Jesús es Dios. Y dice entonces que él lo estaban presionando y él se agachó a escribir. ¿Qué escribió? Nadie lo sabe. Dice que escribía en tierra. Y cuando ya no oyó el murmullo, porque él lo que dijo fue: el que esté sin pecado, sea el primero en tirar la primera piedra, dijo. ¿Y sabe por qué no procedieron a tirar la piedra? Porque cualquiera se hubiese sentido limpio. Porque el gran problema, hermano, que nosotros tenemos es que nos podemos sentir limpios mientras estamos lejos de Dios. Pero cuando nos acercamos al Señor, cuando llegamos hasta el altar de Dios, es allí donde viene la realidad nuestra, y no importa qué cargo ocupe usted. Yo puedo ser pastor, y de hecho lo soy. Pero cuando me acerco al Señor, cuando voy delante de Él y doblo mi rodilla, yo siento delante de Dios que soy un pecador que necesita que Dios a uno lo perdone. Acercarse a Dios. Por eso nadie tiró piedra, porque ahí no estaban hablando con un hombre, ahí estaban hablando con Dios. Y cuando el Señor le dijo eso, sus conciencias, si usted lo lee,
que la conciencia de cada uno de ellos comenzó a redarguirle. Mire, el único que puede transformar al hombre no es usted, ni es yo, ni es la iglesia, ni son estatutos, ni son normas. El único que puede transformar al hombre se llama Jesucristo, que fue el que murió en la cruz. Es el que puede cambiarnos, es el que puede enderezar nuestros pasos. Es el único. Nosotros enseñamos mi labor. La labor del pastor, ¿sabe cuál es? Enseñar. La labor del pastor es cuidar el rebaño. La labor del pastor es tener al pueblo y llevarlo hasta el altar para que el pueblo se pueda comunicar con Dios. La labor de Dios es limpiar, es santificar. La labor de Dios es perdonar. La labor de Dios es hablar a la conciencia. La labor de Dios es transformar al hombre por dentro, porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Esa es mi labor, orientar, guiar. Pero la labor de Dios es perdonar. Ahora, volviendo, uno de los hombres del Antiguo Testamento que Dios usó para hablar de lo que es el amor, la misericordia, el perdón, fue Isaías. Y quiero que usted lea conmigo Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. ¿Ya lo tiene? ¿Ya encontró Isaías 43, 25? ¿Cuántos lo encontraron? Mire lo que dice. ¿Qué es lo que aquí se nos recuerda? Se nos recuerda esto. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. ¿Cuál es la razón de su perdón? ¿Qué razones tiene Dios para perdonarle a usted? ¿Sabe? La única razón que tiene es el amor en sí mismo. Yo soy el que borro todas tus rebeliones. Y lo que es mayor, no me acordaré más de tus pecados. ¿Sabe que eso es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque nosotros hemos sido nacidos de Dios. Tenemos su naturaleza. A Nicodemo se le dijo, el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, ese es diferente. Y quiero que leamos lo que Miqueas dijo acerca de esta solución que Dios dio. La solución del perdón vino del cielo. No es propiedad del ser humano. Y quiero que vayamos a Miqueas, que es un profeta pequeño. Miqueas capítulo 7. Dice el versículo 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El versículo 19, ¿qué es lo que dice? Él volverá a tener misericordia ¿de quién? De nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros
pecados, volverá a tener misericordia. Él, no importa cuántas veces. Una de las preguntas de los discípulos fue: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y se le ocurrió decir hasta 7, porque 7 era un número muy especial. Y él dijo hasta 7. Y Jesús le respondió muy tranquilamente: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y si usted multiplica 70 por 7, ¿cuánto le da? Le da 490 veces. ¿Le han pedido a usted perdón 490 veces? El día que lo hagan, quizás usted quedará libre de perdonar. 490 veces Dios nos dijo que nosotros teníamos que perdonar a quien nos ofende. Y he escuchado decir, hermana, dice: no, pastor, me tiene cansada, cada vez que pasa algo me pide perdón. Ya yo no creo en eso. ¿Qué cree usted que hace con eso? Lo condena al fracaso. Es muy diferente cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es orar con la persona. Si tu hermano peca contra ti, estando solos, se arregla. ¿Saben qué concluye ese tipo de arreglo? En oración. Nosotros tenemos que perdonar. No estamos aquí para condenar, estamos aquí para perdonar, porque nosotros fuimos perdonados y todos nuestros pecados lo echaron en lo profundo del mar. Y Dios dice: nunca más me acordaré. Y quiero leerle, porque este tiene un sabor a miel, este versículo que le voy a leer. Tiene un sabor a miel. ¿Usted alguna vez ha probado la miel? ¿Qué sabor tiene? Es un sabor dulce, agradable. Y dice este pasaje que le voy a leer, y no le voy a dar la cita, para que usted, si le interesa volver a leerlo, lo busque. Le voy a dar lo que dice. Dice: yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Sabe para quién es este mensaje? Es para todos los creyentes que han caído en pecado. No te dejes engañar. Si alguna vez has pecado, no te dejes engañar creyendo que ya no tienes oportunidad. Este es un mensaje dado por Dios a un pueblo rebelde, a un pueblo que pecaba, que vivía constantemente pecando y regresándose. Y Dios, con esa misericordia y ese amor, le dice: yo deshice como a nube tus rebeliones, y yo soy el que perdono tu pecado. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Esto cambia el concepto. Y quiero que en esta mañana nosotros oremos con un pensamiento. No somos nosotros perfectos. Ninguno de los que estamos aquí en este salón hemos alcanzado la perfección. Somos hombres y mujeres pecadores, que pecamos y que Dios
en su misericordia nos vuelve a llamar. Porque yo te redimí, vuélvete a mí. El pecado deja sus huellas. Lo que tratamos de hacer en esta iglesia es que nosotros podamos tener un corazón sensible y podamos perdonar. Que usted perdone a quien le haya ofendido. Que usted tenga un corazón sensible y que usted pueda siempre pensar, no como usted, pensar como la otra persona. Él es el único que puede perdonarnos. Si en algo ha ofendido, hoy es un día para pedir perdón. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Yo deshice como a nube tus rebeliones. Yo deshice como niebla tu pecado. Es uno de los textos más preciosos que hay. Yo deshice como nube. Vuélvete a mí y yo me volveré. Yo deshice como nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ese es el mensaje glorioso de lo que Dios siempre ha querido con nosotros. El que peca tiene esperanza, porque Dios siempre perdonará hasta el último día de nuestra existencia. Así pues que vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Ahí donde está, levante su voz, abra sus labios, dígale, Señor, gracias. Porque tú eres quien perdona, Señor. El que has perdonado mis ofensas, el que has perdonado mis pecados, Señor. Porque tú no haces diferencia. Delante de ti, oh Dios, somos iguales, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos recuerda, Dios mío, lo que nosotros somos delante de ti. Somos un pueblo redimido por tu sangre. Somos pecadores, oh Dios, que un día decidimos abrir el corazón, Señor, para recibir a Cristo como nuestro Salvador. Gracias, porque hoy, Señor, todavía tenemos la esperanza y la bendición que si hemos pecado, hoy tenemos un abogado delante de ti, Señor, a Jesucristo, el que intercede por nosotros. Tu palabra dice que Él está sentado a la diestra de Dios, de donde intercede por nuestras vidas. Gracias por este pueblo, Señor, que hoy, oh Dios de la gloria, ha escuchado esta palabra. Y te ruego en el nombre de Jesucristo, que traigas liberación para el que está cautivo, el que está oprimido, el que está afligido, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, reprendemos todo espíritu de amargura, de resentimiento, Señor, y todo lo que, oh Dios, nos agobia, esa falta de perdón. Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos en esta mañana toda obra que se levanta en nuestra vida, que nos impide, Dios mío, poder tener una relación íntima, Dios, entre nosotros y entre nuestras vidas y la tuya, Padre. Y yo te ruego en esta mañana que tú ministres, Señor. Te doy gracias por cada hermano, gracias por cada familia que está aquí en esta mañana, y gracias, Señor, porque solo tú nos das la capacidad de poder perdonar. Y yo te ruego, Señor, que tú tomes el corazón de esta iglesia, que tú tomes el corazón nuestro, y que Dios, tú nos hagas entender lo que significa el perdón. El perdón trae liberación. El perdón trae paz al corazón.
El perdón trae libertad al alma y al espíritu. Y yo te ruego en esta mañana que tú ministres, Señor, en esos corazones duros, que les es difícil perdonar, que no han podido entender, oh Dios de la gloria, cómo se puede perdonar. Y en esta mañana yo te ruego que tú ministres. Yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, ponga en el corazón nuestro, oh Dios de la gloria, la libertad de saber perdonar. Te doy gracias por cada hermano. Te doy gracias por cada familia, por cada joven, por cada niño, Señor, que en esta mañana se encuentra en este lugar. Aún los niños necesitan perdonar, aún los jóvenes, los adolescentes. Oh Dios, que muchas veces han sido maltratados, ultrajados, Señor, y cargan desde temprana edad, cargan la amargura, el resentimiento y el odio en el corazón. Y yo te ruego en esta mañana que tú rompas esas ligaduras, que tú rompas esas cadenas y que traigas al corazón de este pueblo, oh Dios, esa capacidad de perdonar, Dios mío, esa capacidad de amar, esa capacidad de poder interceder delante de tu presencia por cada uno, Señor, como dice tu palabra, que debemos orar los unos por los otros, y así vamos cumpliendo tu ley en este tiempo, Dios mío. Gracias por este pueblo que está aquí. Gracias, Señor, porque solo tú llegas al corazón y tú traes la convicción a nuestra vida. Gracias. Ahí donde está, levante sus manos y dele gracias al Señor. Usted, hermano, que Dios le ha perdonado, que Dios ha hecho de usted un nuevo hombre, una nueva mujer, que Dios se ha glorificado en su vida. Ahí donde está, dígale: Señor, gracias, porque tú eres el Señor, tú eres el que perdonas, tú eres el que redimes, tú eres el que das, oh Dios, nueva vida, nueva esperanza, Señor, a nuestras vidas. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada hombre y cada mujer que en esta mañana se encuentra en este lugar. Yo te ruego que tú te glorifiques, que tu gracia, Señor, venga sobre nosotros, oh Dios, para poder amar, no a quien nos ama, Señor, no al que nos trata con delicadeza, sino poder amar a aquel, oh Dios de la gloria, que en alguna ocasión, Señor, nos maltrató con sus palabras, nos maltrató con sus hechos, nos maltrató con su proceder. Que podamos, Señor, en esta mañana, Dios, amar a quien nos ha ofendido en el pasado. Sé que en esta mañana hay corazones que han sido heridos, oh Dios. Hay personas que han sido maltratadas y que le es difícil perdonar. Pero yo te ruego por ellos, oh Dios, porque es el corazón que se ha endurecido. Señor, que tu palabra, oh Dios, es necesaria. Tu palabra es la que quebranta, Señor, el yugo. Tu palabra es la que quebranta el corazón, Dios mío. A veces no podemos entender esto, Dios. A veces no lo podemos entender, Señor. Pero hoy encontramos en ella, oh Dios, encontramos en ella, Señor, una revelación para nosotros. Gracias, porque ella es la que quebranta. Ella es la que quebranta el corazón de piedra. Es tu palabra, Señor, la que penetra a lo profundo de nuestro ser. Es como espada de dos filos que hace separación en nuestro interior. Y yo te ruego que en esta mañana tu palabra sea como un rocío en nuestras vidas. Y que podamos, Señor, entender tu propósito. Gracias porque tú perdonas. Gracias, Señor, porque solo tú puedes transformarnos y cambiarnos, Señor,
y hacer de nosotros unas criaturas diferentes. Te ruego que en esta mañana tú bendigas a este pueblo. Y gracias por cada hermano en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano. No se vaya sin saludar. En esta mañana damos la gloria a Dios. Salude a su hermano que está a su lado. Inclusive si no conoce la persona que está a su lado, salúdela y que Dios le bendiga.